Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero empezar con estas palabras de Jesús para dar introducción al tema que hoy vamos a estar abordando, y es acerca de fe en medio de la adversidad. Bienvenidos a una nueva edición de Escudriñando las Escrituras. Nos alegra que hoy nos acompañen una vez más para reflexionar juntos sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy abordaremos un tema que de una u otra forma a todos nos toca enfrentar en algún momento de nuestra vida: la fe en medio de las adversidades. Las pruebas nos llegan sin previo aviso. Algunas son económicas, otras de salud, familiares o emocionales. Sin embargo, existen adversidades profundas que tocan nuestro corazón, y esas como la pérdida muchas veces de un ser amado. Para conversar sobre este tema, hoy tengo un gran invitado que me gustaría que lo conozcan una vez más y él es el pastor José Luque. Pastor, un gusto poder tenerlo una vez más en un programa Muchas Escudriñando las gracias. Escrituras. Para mí es un gusto también compartir siempre con ustedes en este programa de Escudriñando las Escrituras. Gracias, pastor. Y hoy, para que las personas también que no saben, Paz sufrió la pérdida de su esposita. ¿Ya hace cuánto de eso, Paz? Ya 2 años. 2 años. 2 años. Ok, Paz. Y queremos hoy abordar este tema de las adversidades, la fe en medio de las adversidades, desde la perspectiva de la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Porque también muchas veces pensamos que como cristianos estas cosas tal vez no nos deben de pasar, no deberían de pasar, pero son cosas que nos suceden viviendo en este plano en el que estamos. Entonces, para comenzar, Paz, nos gustaría conocer que nos describiera más bien la realidad emocional que se vive en un momento así. Bueno, es muy complicado, muy difícil, y pues esto que estás hablando, la pérdida de un ser querido, es devastadora. Así con esa palabra quisiera describir esto. Y uno ha experimentado diferentes pérdidas, ¿no? Familiares, pero la pérdida de un ser querido como un cónyuge o un hijo, que son las pérdidas según los psicólogos la más dura de soportar, son muchas veces, inclusive algunos no lo superan. Termina, en el caso de un cónyuge que perdió a su esposo o a su esposa, termina yéndose al mes o algunos días después por el dolor tan profundo que no lo soporta, y se van, simplemente se van, mueren también, ¿verdad? Por la pena, por el dolor. Y esto de la pérdida, uno ya como familia lo habíamos experimentado. Primero perdí a mi papá cuando tenía, creo, como 24 o 25 años. Papá murió muy joven, de 52. Luego murió mi hermana aquí en Costa Rica, de 39 años, dejando 2 nenas, que fue también otra pérdida muy dolorosa, otro golpe muy duro. Dejándonos 2 niñas, 2 hijas, una de 10 y una de 5. Y después muere mi mamá en el año 2006, que también fue dolorosísimo, ¿verdad? Muy, muy duro, y uno no termina de asimilar tal vez ese dolor. Pero como le he dicho a varias personas y a varios consiervos también, que el dolor de perder a un cónyuge supera todas las pérdidas que uno tuvo anteriormente. Ya uno experimentó la pérdida del papá, que es duro, duele; de una hermana, duele, muy duro; de una mamá, ni que se diga, ¿no? Como muchos hermanos de la iglesia también han perdido sus madres hace poco, y les entiendo el dolor que sienten, pero este dolor de pérdida del cónyuge es muy duro, es devastador. A uno lo despedaza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo despedaza, lo destroza, lo hace añicos, y se cae emocionalmente hablando, hasta espiritualmente hablando, podría decir uno. Ahí se le cae toda la teología que uno ha estudiado, todo el conocimiento de consejería que uno ha estudiado, o toda la consejería que uno impartió a personas que tienen estos problemas.
todo eso se le viene abajo y ya no hay fuerzas emocionales ni espirituales en ese momento, humanamente hablando, para continuar. Y uno piensa en abandonar todo, todo. Pero es, en una palabra, si usted me dice cómo lo describo, pues es devastador, ¿no? Devastador es lo que estamos viendo en Venezuela, ¿no? O en otro lugar, un terremoto que devastó todo. Eso es así. Algo similar. Así es, sí. Sí, pues es que hablamos de la persona con la que uno ha compartido muchos años. Incluso creo que fue usted que usó la expresión de que sientes como que te arrancan una parte de ti, ¿verdad? Como parte de tu cuerpo es Claro. arrancado. Y eso, la Biblia tiene razón cuando dice que cuando ya uno eh, está con su esposa, se casan, los dos son una sola carne. Eso es literal, ¿no? Los son una sola carne, de tal manera que cuando una persona fallece, en este caso mi esposa, pues es como que a uno le arrancaron, no la mitad, todo, ¿no? Entonces uno, por eso es que uno se siente sin fuerzas, sin ánimo. Y es ahí donde uno puede decir que al día de hoy yo puedo decir que, bueno, solo Dios fue el que me sostuvo, ¿no? No hay otra explicación. Uno siente, bueno, un cúmulo de pensamientos pasan por la mente que la verdad es que solo las personas que han pasado por esto pueden entenderlo. Sí. Exacto. Y ya que menciona esto de que solo Dios puede sostenerlo a uno, en su palabra encontramos nosotros un refugio grande a la hora que nosotros vamos a ella en medio de cualquier situación. Y me gustaría saber si hay algún versículo que usted diga o alguna historia, algún pasaje que fue ese pasaje clave para su vida en medio de esta situación. Bueno, eh, en el momento inicial uno no piensa en esas cosas, por lo menos yo, ¿no? En ese momento lo que uno hace es preguntarse cosas, ¿no? Preguntarse, por ejemplo, yo siempre cuando aconsejaba a personas que habían perdido sus seres queridos, sea un hijo, una mamá, un papá, un esposo, yo siempre le preguntaba, nunca pregunten a Dios por qué, pregúntenle para qué, decía yo. En teoría sonaba bonito, aunque yo también había perdido seres queridos, pero y había experimentado el dolor de perder a una mamá, un papá, una hermana, pero todavía uno podría todavía asimilar eso, pero ya cuando uno pierde a un cónyuge, en este caso a mi esposa, es otro nivel, por decirlo algo. No me gusta emplear esta palabra, pero es como otro nivel. Y todo lo que yo había aconsejado se viene abajo. Porque lo primero que yo hago es decirle a Dios, Señor, ¿por ¿Por qué? qué? No para qué, sino ¿por qué, Señor? Y habían muchas cosas, muchos atenuantes, muchas circunstancias alrededor que, según mi pensamiento, mi forma de pensar, no ameritaban que el Señor me dejara así, sino que más bien la necesitaba más que nunca. Especialmente, ustedes saben, dos hijas adolescentes. Digo, ¿quién más capacitada para ayudarme a criar a mis dos hijas adolescentes sino ella? Claro que sí. Comenzando un ministerio en la iglesia, un pastorado en esta congregación, decían, bueno, qué bendición poder pastorear la iglesia con ella. Y cuando más la necesitaba, pues de ahí pasan estas cosas. Entonces uno pregunta, hay un cúmulo de preguntas, de emociones, una confusión de pensamientos y todo lo demás. Sin embargo, ya cuando uno eh, se va calmando, va bajando un poquito esto, no es que uno busca, le vienen a la mente. Y yo creo que es el Espíritu Santo el que envía esos mensajes a través de su palabra inspirada. Entonces me viene a la mente y ahí es donde adquieren sentido pasajes que repetimos, pero que no le damos ese sentido que adquiere cuando uno pasa por esta experiencia. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros o predicamos sobre Jesús en Getsemaní, ¿no? Padre, dice el Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Uno recién cuando experimenta esta tragedia puede entender el sentimiento que tenía el Señor Jesús para expresar eso. Lo que el Señor estaba pidiendo al Padre era de que si hubiera otra posibilidad, no la cruz, sino otra posibilidad para redimir al ser humano,
que se diera, Pues sí. pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa frase, no se haga mi voluntad sino la tuya, en estos momentos adquiere un sentido diferente, un peso diferente. Porque entender que esto que estoy pasando es voluntad de Dios y yo, y el ser humano no quiere perder, no quiere sufrir. Y yo, pues igual, Señor, no, o si hubiera otra manera, si hubiera habido otra forma de que tu voluntad se haga, pero decir, no se haga mi voluntad sino la tuya, sabiendo lo que vas a perder, es bien complicado, bien difícil. Pero un pasaje que también me sirvió no solamente ahora, sino en otras circunstancias fue este salmo y muchos salmos, pero el Salmo 23 cuando dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, Ujú. no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces su presencia allí, aún en medio de un momento oscuro en nuestra vida, no solo mía, sino de mi familia, y otros pasajes también, por ejemplo, Eclesiastés 3, cuando nosotros lo leemos, todo tiene su tiempo, etcétera, etcétera. Pero cuando uno lee otra vez ese pasaje ya desde este punto de vista, tiempo de nacer, Entiendo. tiempo de morir. Yo digo, uno lo lee y lo repite, pero cuando uno lo vuelve a leer desde esta perspectiva, ya cambia. Cambia todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Otro pasaje, por ejemplo, Salmo 24. Y lo repetimos, y un salmo precioso como todos los salmos dice, del Señor, de Jehová es la tierra su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pues uno dice, lo repite y ya. Pero cuando uno escucha a otras personas, escuché a otras personas, amistades, que tal vez no predicando sobre la muerte, pero sí predicando sobre que a Dios le pertenece todo. Entonces y el Espíritu Santo viene a mí y usa esa palabra para decirme, todo es mío, tu esposa es mía. Yo simplemente vine y tomé lo que me pertenecía. Y eso es Qué duro. fuerte eso, sí, porque de cierto modo uno dice, no, señor, tú me la diste. Sí, es mi esposa, ¿no? Decimos mis hijos, mi esposa, Sí, mi mujer, mi mamá, mi papá, pero a fin de cuentas, ahí Dios le hace entender a través de eso que no es mío, es de Él. ujú, Por eso enfáticamente el salmista dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, la creación, el mundo y todos y los los... que en él habitan, o sea, todos nosotros, crean en Dios o no crean en Dios, todo le pertenece a él. Entonces, ahí uno va a decir, mira, que sí le pertenecía a Dios y por más que yo quisiera decirle que no, pues él le pertenecía y él decidió tomársela y llevársela. Y el último, y varios pasajes, pero quisiera cerrar con este, el famoso Romanos capítulo 8, que lo repetimos también, pero adquiere un peso grande cuando desde esta perspectiva lo leemos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y ahora le digo por qué es duro esto. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Digo, pero uno se pregunta, ¿qué bien hay en esto? O sea, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, para nosotros. Pero, y ahí surgen muchas preguntas. Bueno, Señor, pero qué bien hay en esto, en la muerte, qué bien hay en que te lleves a mi esposa. Ujú. Pero bueno, Dios dispone todas las cosas, todo tiene un propósito y por alguna razón, bueno, esto es algo bueno de parte de Él para uno. No lo entiendo, no lo entiendo, Ujú. pero es bueno, Amén. es un buen propósito. Exacto, sí. Y en medio de las circunstancias iniciales, yo creo que uno bloquea todas esas cosas y no, y obviamente no va a entender, ¿verdad? Que cuál es el propósito de Dios hasta tal vez más adelante, o quizás O quizá nunca, nunca lo entienda quizá hasta nunca. y Ujú. sea una de las preguntas que le hagamos al Señor, ¿verdad? Pero la palabra también nos enseña, pues, que el mismo Jesús llora delante de la tumba de Lázaro. Y el sufrir y experimentar sufrimiento, yo creo que no es un tema de falta de fe, sino que es más bien algo tan natural en nosotros. Creo que como cristianos nosotros no debemos de bloquearnos en ese aspecto y decir, no, no.
no tenemos que sufrir porque el Señor y los beberemos más adelante y todo. Sí, eso es una verdad, pero parte de nuestro ser que no podemos nosotros reprimir es eso, es llorar, es experimentar ese sufrimiento, incluso en medio de eso tener esos encuentros, esas dudas y demás que no hacen, digamos, que nosotros no tengamos fe, sino que es parte de una naturaleza humana que no debemos de reprimir. Sí, Jesús también nos lo enseñó, ¿verdad? Llorando a su amigo Lázaro. Y ahora me gustaría que hablemos un poco de esas luchas, paz, internas, porque usted lo mencionaba bien, ¿verdad? Surgieron dudas, surgieron preguntas, surgieron luchas, y en ese momento de sufrimiento suelen surgir cualquier, ¿verdad? Preguntas dificilísimas. Y me gustaría saber, paz, ¿experimentó usted luchas internas o interrogantes delante de Dios así bien complejas, ¿verdad? Porque en ese momento me imagino que muchas cosas llegan a la mente de uno. De todo. Eh, sí, claro, o sea, como ser humano, por más, por más lleno del Señor que uno esté, estas cosas a uno lo descuadran, lo desubican, a veces si uno no está bien ubicado, pero igual hay un cúmulo de emociones, sentimientos, pensamientos que surgen cuando uno experimenta este tipo de pérdidas, ¿no? Dudas, montón de dudas, preguntas que le hacía a Dios, o una, la principal, ¿por qué Señor? ¿Por qué permitiste? Si tú tenías el poder, y eso se pregunta siempre uno, ¿no? Uno se hace esta pregunta, ¿por qué si tienes el poder, qué te costaba a ti poner un órgano nuevo? Eso no te costaba nada. ¿Por qué permitiste esto? ¿No? ¿Por qué permitir el sufrimiento no solo de ella, mío, sino de mis hijos? Entonces surgen dudas y la duda no es pecado. La duda no es pecado porque como ser humano uno expresa los sentimientos aún más oscuros que tiene delante de Dios, tal como los salmistas, los salmos imprecatorios, por ejemplo. En los salmos vemos una variedad de emociones, desde las más nobles hasta las más oscuras. Una, el Salmo 139, 137, cuando el salmista desea la muerte de los niños, de las personas que los habían llevado cautivos, ¿no? Bienaventurado el que estrelle contra la peña a los hijos, a los bebés de ellos. Eso es algo muy oscuro. Bastante, sí. Pero yo había entendido, sí, hace muchos años, cuando llevé justamente el curso de Salmos, hablando de estos salmos imprecatorios, y le hice la pregunta al profesor, profesor, ¿qué hacemos con estos salmos? O sea, bueno, y me dijo, es palabra de Dios. Pero ¿cómo funcionan como palabra de Dios? Entonces la respuesta de él me dijo, vea, no es malo sentir estas emociones, pero así como el salmista hay que dirigirlas hacia Dios, ¿ok? Entonces, cuando usted la dirige hacia Dios, pues ese es el camino correcto. Emociones encontradas, dudas, preguntas, eh, inclusive parece algo así que bárbaro, como el pastor va a decir estas cosas, pero uno siente en un momento dado cierto enojo con Dios por, porque se llevó algo muy querido, ¿no? Por eso te digo, en el momento inicial, los primeros días, esto es terrible, un cúmulo de pensamientos, de emociones, de sentimientos, en donde hasta uno piensa de eso, ¿no? Dice, pero ¿por qué Dios hizo esto? Y llega a preguntarse si Dios es bueno, entonces otra vez, ¿verdad? Las Ujú. preguntas existenciales de la gente, del ser humano. Y aun cuando uno ha hablado de eso y ha contestado, ¿verdad? Sí, a uno le han preguntado, pero Ujú, si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Entonces uno ha desarrollado todo un tema, una apologética para ujú. defender la fe, pero cuando se trata de uno, qué difícil, porque uno considera que no es posible que esto haya pasado. Hasta llegan pensamientos de abandonar la fe. Ujú. Dije, no, hasta aquí, ya no puedo más, mis fuerzas no me dan. ¿Y para qué?
¿para qué? Y hasta uno llega a pensar, tanto tiempo sirviéndote, y como voy a parafrasear, tal vez no es igual, pero tanto tiempo sirviéndote y me pagas de esta forma. Eh, o hay sentimientos de culpa también. ¿Qué pude haber hecho que no hice para evitar que pasaran estas cosas? ¿No? Entonces, pero aún con todo eso, bueno, ya después uno llega a la conclusión de que todo es propósito de Dios, que Él pudo haberla sanado, pero no lo quiso hacer. En su soberana voluntad no lo quiso hacer y se la quiso llevar a una edad tan joven, en un momento de mucha necesidad para mí, un momento crítico, con una responsabilidad en la iglesia grandísima, en donde yo necesitaba el apoyo, pero bueno, todas estas emociones, todas estas cosas, pues pasaron por mi mente, inclusive, y aquí voy a abrir mi corazón, inclusive pensé en irme con ella, porque el dolor es tan grande, que uno no quiere soportarlo, es difícil sobrellevar el dolor. Uno se acostaba y no quería despertar, porque qué difícil vivir con ese dolor. Bueno, hasta ahora, pero los primeros días es terrible. Y más, no solamente el dolor de uno, sino también ver el dolor de mis hijos de no tener a su mamá, Claro. ¿no? Que de ver cómo ellos sufrían por su mamá. Entonces, claro, todo eso, hubieron todo ese tipo de pensamientos. Y te hablaba ahora de este libro. Sí, coméntenos un poco de él. Eh, a mí, bueno, para los que no saben, pues yo, toda la familia, mis hijos y este servidor, estuvimos bajo atención psicológica, ¿no? Acudimos a la atención psicológica porque sí, necesitamos ayuda. Porque vamos a ver, un paréntesis, hay cosas que tal vez en la iglesia, no porque sean malos o porque no estén capacitados, sino porque son cosas muy, muy personales que tal vez no puedan eh, asimilar y tal vez darme una palabra en ese momento. Entonces uno ocupa personas externas, imparciales, digámoslo así, que nos puedan ayudar. Entonces la psicóloga que me atendía me recomendó un libro que se llamaba El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Lo voy a buscar a la librería y no encuentro ese libro, pero por ahí tirado encuentro este libro de C.S. Lewis, Una pena observada. Dije, mira, yo había pues leído algunos libros de él, pero este jamás sabía que existía. Y delgadito, ¿de Sí, qué se trata? ve, Y se ve leo cortito. atrás, y este libro él lo escribe a raíz de la muerte de su esposa. Por eso se llama Una pena observada. O sea, él comienza a reflexionar acerca de la muerte de su esposa, que a él también igual lo devastó. Y voy a llevarlo. Y cuando comienzo a leerlo, y ustedes saben quién es o quién fue C.S. Lewis, un hombre de una talla, pues un teólogo, primero fue ateo, bueno, se convirtió al Señor y escribió muchos libros. Es que de ahí se hicieron películas como Las Crónicas de Narnia, y de este libro se hizo una película llamada Sí, Tierra de Tierra de Sombras, ¿no? Sombras. Y aquí él cuando comienzo a leerlo, se hace preguntas que dije, mira, ¿cómo es posible que un hombre de esta talla se haga estas preguntas? Yo pensé que él tenía todas las respuestas. Yo lo que pensaba encontrar aquí eran algunas respuestas o alguna ayuda. Cuando comienzo a leer, son las mismas preguntas que yo tenía, o expresiones que él mismo se hace, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí ya se me perdió, pero aquí tenía, y él dice algo, por ejemplo, resulta difícil ser paciente con personas que dicen no hay muerte o la muerte no importa, ¿no? Eso suena como a muchos cristianos que ya está mejor, ¿no? Ya está en los brazos del Señor, que está bien, es cierto, pero eso no me quita el dolor. Exacto. Sí, en ese momento igual. No, eso no quita el dolor. Entonces, él dice, hay muerte, dice él, y sea lo que sea, importa. Y sea lo que sucede, tiene consecuencias. Y ellas son irrevocables e irreversibles, ¿no? O este sentimiento que él expresa aquí, cuando dice, hablando de la muerte de su esposa, dice, y él dice, oh querida,
querida, regresa un instante y quítame de encima este fantasma doloroso. Oh Dios, Dios, ¿por qué te molestaste tanto en obligar a esta criatura a salir de su encierro, si ahora está condenada a arrastrarse hacia él, a ser absorbida en él? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto él? Porque él no se había casado sino ya muy mayor. Y cuando se casa, solamente dura 2 años su matrimonio. Y por eso que él expresa esto: oh querida, querida, regresa un instante y quítame de encima este fantasma doloroso. Dije, mira, este hombre siente lo mismo que yo, expresa lo mismo que yo, ¿no? Y hay varias cosas más. Por ejemplo, cuando él reflexiona sobre la muerte. Pues, y considero también, tal vez, importante que sepan las personas que él, como dice, se casó mayor porque había estado esperando a esa mujer indicada, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Y la conoce y se casa con ella y son 2 años donde, o sea, de tanta espera y solo 2 años 2 años. disfrutando con esa mujer. Yo creo Sí. que el sentimiento que puede expresar, bueno, todo lo que puede expresar ahí en ese libro, pues está de cierto modo justificado, digamos, porque esperando tantos años para casarse, teniendo esa dicha ahora y que el Señor en su voluntad dijera, bueno, se viene conmigo, es mía, como dice usted en el Sí. pasaje, y me imagino también lo devastador que fue Y hay para esa cosas persona. que a veces parecen irracionales que uno expresa, piensa, siente y desea. Por ejemplo, uno en esos momentos uno desea verla entrar por la puerta. Sí, Yo sé que eso va a suceder después, cuando ya estemos con el Señor, pero pasan esos pensamientos y cuando leo a este hombre dice, algunas personas le dicen, me dices que ella continúa, pero él dice, pero el corazón y el cuerpo me gritan que regrese, que regrese. Y este hombre está experimentando lo mismo que yo. Y hay muchas cosas más. Y me ayudaron a entender que pues hay cosas que pasan, como la muerte, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, de una esposita, que hay preguntas que no tienen respuestas, así como Dios con Job, que es otra de las historias que uno emplea en esos momentos, que cuando Job le pasa todo lo que le pasa y al final no hay respuesta. La única respuesta que encontramos en Job es la presencia de Dios, la voz de Dios, punto. Pero no le dice Dios, mira Job, todo esto te pasó por esto, por esto y por esto. No, Job es ignorante de eso y Dios no le da una respuesta lógica, sino simplemente se le revela a Job. así es. Eso es todo. Sí, pues y en medio de todo esto, de estas situaciones que pasan, ese montón de dudas y demás, y el querer incluso hasta abandonar la fe, me pregunto yo cómo es esa vida o cómo pudo sobrellevar, digamos, la vida de oración y la lectura de la palabra, cómo pudo volver a retomar esas disciplinas que sinceramente es complicado por todo lo que se ha pasado, lo que se ha vivido y las dudas que existen y demás, pero cómo sobrellevó todo esto, cómo regresó a poder tener esa comunión con Dios. Sí, los casos son diferentes, ¿no? Las reacciones de diferentes personas con respecto a esta experiencia son diferentes, inclusive uno conversa con otros pastores que han experimentado lo mismo y sus reacciones son muy diferentes a las mías. Y eso está bien, cada quien reacciona y cada quien lleva este proceso a su manera, ¿verdad? En el caso mío, eh, como te digo, no hay fuerzas para nada, ¿no? Uno simplemente piensa y expresa su dolor. eh, no hay fuerzas para orar en ese momento, digamos, no orar en el sentido de venir y arrodillarse o en la casa, no. Expresa su oración haciéndole las preguntas existenciales que en ese momento uno tiene. Obviamente yo sé que tenía que dirigirlas a Dios y yo se lo dirigí a Él. Señor, ¿por qué en todo momento, en la casa, en el carro, aquí en la iglesia inclusive? Entonces me fue complicado, me fue difícil,
por muchas cosas, por los sentimientos, por el momento emocional y espiritual que estaba pasando, pero también por la nueva responsabilidad o la nueva normalidad, digo yo, que tuve que asumir, porque ya no estaba la esposa que cumplía el rol de ayudarme con la crianza de mis bebés, especialmente de mis dos últimas hijas. Ya no estaba, ¿no? Si hay un cambio en su mundo. Me Creo que- trastornó. Ujú. Entonces, vea que no hay tiempo, en estas circunstancias, en mi caso no hay tiempo ni siquiera para pensar o para hacer un duelo, digámoslo así, váyase, retírese, y no tenía tiempo. El trabajo tenía que continuar, la vida continúa, mis hijas tenían que seguir estudiando, no había tiempo como para retirarse un mes y bueno, vayan y despéjense, vayan por allá, como me sugirieron muchos. Sí, pero ¿qué hago yo? O sea, no se puede, o sea, mis hijas tienen que seguir estudiando, el trabajo continúa, la iglesia continúa, aunque también aquí algunos hermanos con muy buen corazón me dijeron, pastor, váyase y tómese el tiempo. Pero digo, si yo me voy de la iglesia, digamos, ese tiempo seguro que ya no vuelvo, primero. Pero segundo, que no podría, tendría que irme a mi casa y en mi casa no podría tampoco estar quedito por las responsabilidades que tenía que hacer. Todo se me trastornó, tenía que acomodarme a ella como pudiera, porque ya mi vida cambió, tenía que hacerme responsable ahora de la limpieza del hogar, de la comida, Sí. de llevar a mis hijas a la escuela, al colegio, perdón, ayudarle a mi hijo en el trabajo, o sea, eso no podía parar. Entonces, de ahí, todo se trastornó y tuve que continuar. Ya, una de las cosas que me ayudó fue continuar en la iglesia, sirviéndole a pesar de cómo estaba, a pesar de todo lo destrozado que estaba, seguir enseñando. Alguien me dijo, pastor, ya cancele la escuela de obreros, ¿no? Eso me dijeron, Mm. ¿no? Y yo pensé, y dije, sí, pero después dije, ¿y los hermanos? Pensé en los hermanos, dije, no voy a continuar. A pesar de eso, yo continué. A pesar de cómo estaba, tuve que continuar y eso me ayudó poquito a poquito otra vez a retomar el ritmo de, de, de orar, de leer la palabra, de estudiar. Tenía que hacerlo, o sea, no tenía otra cosa. Y también en la casa, al principio, pues nosotros, de una manera natural, surgió la idea de reunirnos semanalmente, todos, familias, o sea, hijos y también mi suegra, mi cuñada y otros familiares, a reunirnos para hablar y expresar, y eso nos ayudó mucho. Sí, fue como una Sí, terapia que nos ayudó mucho a liberarnos un poco. Sí. claro que sí. Pues, y mencionaba usted que, bueno, que la iglesia le sirvió el venir y demás. Me gustaría tal vez que nos diga un poquito más si la iglesia, qué papel jugó la congregación en sí Sí. en medio de esta situación. Muy importante la iglesia, bueno, la comprensión primeramente de los hermanos, eh, la oración de los hermanos, yo sentí el apoyo en oración, el apoyo con mensajes que siempre me enviaban, de apoyo, de ánimo, de comprensión de la situación, ¿verdad? Entonces eso, y el servicio de alguna manera, y eso sí lo conversaba porque dentro de las cosas que colaboran con las personas que han perdido seres queridos, una de las cosas que ayuda mucho es el servicio, entre otras cosas, pero el servicio en la iglesia pues me ayudó también, porque unos meses después también comenzaron a perder seres queridos hermanos de la iglesia y otras amistades mías. Entonces eso me ayudó un poquito como para... A veces me afectaba porque es como revivir eso, esa Claro. experiencia, pero por otro lado yo podía entender el dolor de la persona, de la amistad o el hermano que había perdido un ser querido. Entonces todas esas cosas me ayudaron y la iglesia, gracias a Dios, fue muy comprensiva y sobre todo en oración, ¿no? Algunas funciones que yo dejé de hacer, por ejemplo, una de las cosas que
porque no tenía ánimo, era que yo llegaba y no recibía a la gente. Es que no tengo ánimo. Claro. O sea, no tenían ganas de nada y más bien creo que estaba haciendo mucho, de mi punto de vista, en el venir, ¿no? Y lo que hacía era sentarme ahí adelante y ahí, pues, estar Solo ahí, esperar. solo esperar nada más. Entonces, una hermana se me acercó y me dijo, pastor, yo sé lo que está pasando y pues no, más bien está dando la milla extra, me dice al venir. Y dije, sí, y es cierto, ¿no? Es cierto, no, ganas no tengo, pero tengo que venir. Y interesantemente, eso me ayudó para hablar con algunas personas de la iglesia que estaban en el servicio y que estaban pasando problemas. Entonces, ahí me daba pie a mí para decirle, vea lo que me está pasando a mí, en otras palabras, y aquí estoy. Ustedes creen que yo quiero estar acá, pero estoy aquí. Si yo puedo, con la ayuda del Señor, ustedes también pueden. Y ustedes no han pasado por lo que yo estoy pasando. Y se quedaban mirándome, me decían, sí, cierto. De alguna manera eso ayudó y tiene que ver con lo que dice el apóstol Pablo de lo del consuelo, ¿no? Que somos consolados por Dios para consolar a otros. Sí. Amén. Qué bueno, Paz. Y hablando acerca de eso, de que como creyentes a veces se surge el peligro, ¿verdad? De que podamos nosotros alejarnos de la fe por las situaciones que nos pasan. Pero creo que eso que usted menciona es clave y es de desahogarnos con el Señor, todas estas cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón. Porque posiblemente pensemos que no es necesario o minimicemos, yo creo que minimicemos lo que estamos pasando, lo que está sucediendo en nuestra vida y no, al contrario, debemos de expresarlo, debemos de sacarlo dentro de nosotros y dirigirlo al Señor para que en oración Él también pues nos ayude y nos fortalezca. Y yo creo que ese es un peligro que nosotros debemos de evitar tal vez, el minimizar la situación que estamos pasando nosotros en nuestra vida personal, porque yo llegué en un momento cuando perdí a mi mamá, llegué a minimizar la situación e incluso me bloqueé de una forma en que, es más, yo lloré por mi mamá muy poco. Y incluso hasta me sentí muy raro porque digo yo, ¿será que, o sea, que a veces uno dice, ¿Será que no la amé no la suficiente? quiero, Sí. sí, exacto. Entonces, pero tal vez porque minimicé lo que estaba sucediendo, era mi mamá, era una pérdida importante. Pero yo creo que no debemos de llegar a ese punto de pensar que sí, es parte de, pero sí nosotros debemos de vivir ese duelo, experimentarlo como cada uno debe de experimentarlo, ¿verdad? Pero no minimizarlo y no alejarnos de Dios, sino más bien irnos hacia Él, correr hacia Él, saber que Él es nuestro escudo, nuestro amparo, el lugar de donde nosotros encontramos refugio. Y ahora, Paz, continuando acerca como la fe, que es eso que nos sostiene, la fe que nos sostiene. Ahora, ¿qué significa para usted hoy confiar en Dios, verdad? Cuando comprendemos completamente, cuando no comprendemos más bien completamente sus propósitos. Sí, esa es la verdad que yo puedo decir que solamente Dios le puede dar a uno la capacidad para continuar. Uno no entiende y seguro nunca lo va a entender, ¿no? Porque entiendo bien que Él es Dios, Él es soberano y pues si Él como soberano me lo quiere decir, pues ya será prerrogativa de Él. No está en la obligación de decirnos las cosas, ¿no? Y siempre pongo ejemplos, yo mismo me pongo ejemplos, bueno, un rey, si quiere, le dice a un súbdito la razón por la que él tomó una decisión, mandarlo matar o castigarlo, o qué sé yo. El súbdito no tiene la obligación, o sea, no puede ser arrogante y decirle, usted me lo tiene que decir, ¿no? Entonces yo me pongo en esa posición, pero también a veces, Señor, perdóname, le digo, pero yo sé que tú eres rey soberano, pero también soy hijo y tú eres padre. Y me entiendes, y siempre, y perdona mi necedad, le digo,
perdona mi necedad y no sé hasta cuándo va a durar, pero siempre hay días de días y a veces cuando pasan esas cosas le digo, Señor, ¿por qué? ¿No? Porque, y lo digo a veces con mucho temor y temblor, no vaya a ser que no vaya a darme un estate quieto, pues ya no te pongas tan necio en preguntarme, yo sé por qué. Entonces, ¿qué es lo que lo sostiene a uno en medio de esta crisis, en medio de estas circunstancias? ¿Qué es lo que hace que uno continúe la fe? Y eso es la respuesta que tiene la fe cristiana frente a otros sistemas de pensamiento o filosofías, y es que saber que hay un propósito bueno, aunque no entendamos. Y la pregunta siempre, ¿pero qué bueno hay en esto? Bueno, no lo entiendo. Muchos no entendían, por ejemplo, a Jesús o a los primeros cristianos cuando evangelizaban y decían, por eso que Pablo dice que para algunos la cruz es locura. ¿Por qué? Porque no entienden cómo una persona muerta en una cruz puede ser la persona que pueda redimirlos y salvarlos, siendo que más bien fracasó en la cruz. Pero ahí es donde surge el tema de la resurrección, ¿no? Sí, murió, pero resucitó, venció la muerte y todo lo que Pablo elabora. O sea, aunque no entendamos el propósito del por qué pasan estas cosas, al fin de cuentas Dios sabe por qué y eso es lo que a uno lo llena un poco de esperanza. También el saber que sobre la resurrección. El tema de la resurrección es importantísimo en estos momentos porque sabemos que va a llegar un momento en donde sí vamos a volver a verla. Ese deseo de que inicial que uno tiene de querer verla, de querer volver a tal vez un milagro, que verla entrar por la puerta, todas esas cosas pasan por la mente. Pero después uno cae en cuenta, bueno, ya no es posible, pero sí va a ser posible ya cuando el Señor Jesús venga o cuando muramos y después resucitemos y ahí todos nos vamos a ver. Eso es lo que hace posible que a pesar de eso y que no entendemos el porqué de estas situaciones, sigamos adelante. Y es el Señor que a nosotros nos afirma en esto, porque humanamente no, gracias a Dios por su Espíritu Santo que está ahí fortaleciéndonos, animándonos, aunque no entendemos 100% lo que nos esté sucediendo. Amén, Paz. Y Paz, ¿y de qué manera ha podido ver usted esa fidelidad de Dios en medio de todo esto que ha sucedido? Bueno, de muchas formas, ¿no? De muchas maneras, por ejemplo, en mi vida personal, creo que esta prueba por fuego a uno lo ha madurado. Personalmente, como padre también, me ha madurado, he cambiado, sí, definitivamente he cambiado. En la relación con mis hijos he cambiado, he madurado. En el ministerio también he madurado, me ha servido mucho para consolar, para animar a otras personas a que continúen en los caminos del Señor o en el servicio a pesar de las pruebas que podamos enfrentar, ¿no? Siempre poniendo el ejemplo supremo de esto, no mi persona, porque habrán otros que han sufrido tal vez más que yo. Cada sufrimiento es único, sino poniendo de ejemplo al Señor Jesucristo, quien Él sufrió sin culpa, ¿no? Y bueno, y triunfó la muerte, nos ha dado su Espíritu Santo, venció y ahora esperamos su segunda venida. Entonces sí, uno de estas experiencias dolorosas, aunque no los entienda, otra vez, y aquí es solamente la gracia, la misericordia de Dios, porque uno no lo va a entender, pero es Él y solo Él quien me ha mantenido y me ha hecho madurar y entender algunas cosas, aunque no todo lo que uno quisiera, ¿no? No todo lo que uno quisiera, porque, y para cerrar esta parte, tal vez hay el sentimiento en uno de que, y yo le digo al Señor, a ver, Señor, si tan solo me dijeras la razón del por qué te la llevaste, ya yo me quedo quedito. Sí, como para cerrar esa parte. Para cerrar este ciclo, Señor, está bien. Si usted me dijo que es por esto y por eso, está bien. Yo estoy tranquilo. Ahora sí, aunque tal vez no estoy de acuerdo, pero ok, ya me quedo quedito. Pero solo nos queda confiar en que hay un buen propósito
y bueno, por algo el Señor lo ha hecho, ¿verdad? Amén. Pues usted nos comentaba que a raíz de esto también le ha servido para poder ayudar a otros en medio de circunstancias adversas, ¿verdad? Y yo, tal vez, aprovechando el espacio, me gustaría que preguntarle que qué podría decirle o qué le diría a usted a una persona que recientemente ha perdido a un ser querido y que su fe en este momento se encuentra siendo probada. Sí, bueno, ya esto lo he hecho desde tiempo en el ministerio, pues desde que comencé en el ministerio. La primera pérdida que experimentamos fue la de mi papá, ¿no? Fue dolorosa, pero bueno, duele la pérdida de un papá, y muy joven, 52 años. Bueno, tal vez podríamos ahí encontrar una razón nosotros como hijos, porque mi papá era una persona, bueno, le pasó factura al estilo de vida de él, ¿no? Pero lo amamos y él se fue con el Señor. Él se reconcilió con el Señor 3 días antes de morir, cuando ya él pues, estaba muy mal. Bueno, después muere mi hermana y eso también fue muy doloroso, muy duro y que me sirvió justamente para también en un ministerio de consejería. Cuando muere mi mamá también fue muy duro, pero como le decía al principio, este dolor no se compara, es muy duro. Entonces entiendo, una vez estaba aquí en una vela, en un funeral, despidiendo a una anciana adulta mayor y ya había predicado y, y tratando de consolar a los familiares y hija de esta hermana que había fallecido se acerca y me dice, eh, usted me entiende, ¿verdad, pastor? Y le digo, sí, perfectamente, le digo, perfectamente le entiendo. ¿Qué le diría yo a estas personas? Bueno, toda pérdida deja un gran vacío, terrible. Vacío que solamente lo puede llenar el Señor Jesucristo, no hay más. O sea, lejos de alejarse, de ensimismarse y dejarse ahogar por esos sentimientos que son válidos y que hay que experimentarlos, lejos de eso, pues acérquese más a Dios, ¿no? Acérquese al Señor, pídale ayuda, pídale consuelo, pídale paz, que llene ese vacío, porque es un hueco enorme el que se deja ahí, sea cualquier ser querido que se haya muerto. En segundo lugar, yo le aconsejaría que, aparte de acercarse al Señor, no se aleje de sus hermanos en la fe. Siempre esté ahí unido a ellos. Sé que es difícil al principio retomar tal vez las disciplinas espirituales a las que uno está habituado por el dolor intenso que uno siente a esto. Otra cosa que le aconsejaría es que como familia se unan y hablen y experimenten. Experimenten el dolor, expresen el dolor que sienten en ese momento. Eso ayuda mucho a desahogarse y aliviar un poquito todo esto que uno tiene en el corazón. Como hijos, acérquense, únanse más, háblense, expresen su dolor, lloren, ¿no? Lloren unos con otros ahí, abrácense, oren al Señor si son todos cristianos, mejor todavía, y busquen al Señor en unidad. Y desen la libertad de expresar todo lo que sienten en esos momentos, aun cuando sea, y más aún cuando sean sentimientos muy oscuros. Aún esos sentimientos oscuros, díganselo al Señor, comuníqueselos al Señor y dígale, Señor, quiero morirme, por decirme ahí. No, y por eso pasa, ¿no? Pasa por el dolor que uno tiene. Quiero morirme, ya no quiero estar acá, no quiero sufrir. En mi caso yo quería eso, pero también tenía hijos. No tenía esa libertad de hacerlo o tomar mi decisión porque también habían hijos por el cual todavía yo tenía que velar, ¿no? Y porque Dios es grande, la verdad, y su presencia ahí no permitió estas cosas. Pero expresen al Señor, pero háganlo todo, díganselo al Señor, ¿verdad? Y otra cosa más que me ayudó a mí, tal vez, escriban, anoten. Es liberador, porque uno expresa, plasma por escrito. Claro, es como un diario personal, pero escriban ahí todo lo que ustedes
sientan en esos momentos. Escríbanlo y eso también les va a ayudar a ustedes a, a sobrellevar este dolor. Amén. Pues y ya para ir cerrando, ¿qué consejo le daría usted a la iglesia para poder ayudar a las personas que están pasando por estas circunstancias? Bueno, muchos consejos. Hay iglesias de iglesias, hay iglesias en donde eh, todas tienen buena intención. Y no hablo de la congregación nuestra, no. Pero hay muchas congregaciones en donde, por ejemplo, lo que hacen es, no, ¿por qué llora? No, si ya está mejor. Sí, uno lo sabe también, pero eso no consuela en ese momento, ¿no? Como, en principio, es como los amigos de Job, que cuando llegaron estuvieron 7 días solos con Job sin hablar. Sin hablar, sí. Hasta ahí está perfecto, ¿no? Si hay una persona, una familia, un deudo, nada más con su presencia es suficiente. Un decir, lo siento, que el Señor te ayude, que el Señor te dé consuelo, te dé paz, es suficiente en ese momento, ¿no? O un abrazo simplemente silencioso dice más que muchas palabras, que en las palabras en esos momentos uno prácticamente que ni les toma atención, son las acciones las que hablan en ese momento. Entonces, comprender a la persona que no hay cosa que se le diga que le vaya a consolar, nada, ni aun siquiera si usted va con la Biblia, ¿no? Mira que la Biblia dice que yo soy la resurrección y la vida. No. Lo que uno valora es la presencia, un abrazo, aquí estoy presente. Ore por esa persona. Ore por esa persona, no en el momento, sino en su casa o en la iglesia. Ore por esa persona para que el Señor le fortalezca y le dé. Y tal vez entender mejor estos procesos, porque también, tal como nos lo dijo las profesionales en psicología, nos dijeron cada quien lleva un proceso al ritmo de cada uno, ¿no? Pero a veces en las congregaciones se cree que porque ya pasó cierto tiempo, entonces ya está bien. Y a veces, y esto también no lo digo por la iglesia, pero lo digo a nivel general, a veces lo ven a uno o ven a la persona que ha perdido un ser querido y como lo ven saludando, riendo, tal vez como medio normal, creen que ya está bien. No. O sea, no. El dolor uno lo lleva por dentro. Y es un dolor mío, personal, que yo no tengo por qué expresárselo a los demás, no tengo por qué meterlos a todos en que lloren conmigo, aunque al principio, pues sí, dice Pablo, no, lloren con los que lloran, rían con los que rían, muy bien. Pero no tengo por qué estar causando conmiseración a los demás en mi dolor. Y pues hay momentos en donde uno sí se siente bien, pero hay momentos en donde no, ¿no? Especialmente en momentos de soledad, solos, cuando uno está tal vez en la oficina, tal vez solo en el carro, y se acuerda de los momentos que uno está con el ser querido, porque en el caso de un cónyuge, eh, todo espacio, todo espacio en la vida de la persona que queda está impregnado de pensamientos, de sentimientos o de la presencia de la persona que se fue. Si usted va por una calle, por una ruta, mira, por aquí pasábamos juntos. Si usted va a visitar un restaurante o lleva a sus hijos, mira, yo venía con ella. Si usted va a un supermercado, mira, sí, cada mes veníamos a hacer esto. Si pasa por cualquier lugar, ni que se diga en la casa, todo espacio está impregnado de los pensamientos, de los sentimientos de ella, entonces siempre causa esas cosas. Entonces a la iglesia decirles que aunque lo vean bien, entre comillas, no crean que está bien. Sigan orando por esa persona, sigan entendiéndole de que esa persona todavía está pasando un duelo. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Y eso, la verdad, sí quisiera decirle a los hermanos que esto no hay un tiempo determinado en donde uno pueda decir, bueno, ya pasaron 2, 3, 4, 5 años, ya se curó, se sanó. No, eso no. Aquí hay una hermana que perdió una hija hace muchos años, casi 20 años, y todavía se duele cuando habla de ella o se recuerda de ella.
eso significa que el duelo está allí. ¿Hasta cuándo? No lo sé, ¿no? Y eso ya solamente depende del Señor y de uno también, ¿verdad? Pero igual, esta pena, este dolor uno lo va a llevar hasta que el Señor venga, ¿verdad? Creo yo, sí. Paz, muy agradecidos de verdad con usted, perdón, de que nos acompañara hoy y que se abriera de esta manera y nos pudiera contar, no para husmear ni para chismear, sino para que a través de la experiencia suya, de su testimonio, nosotros también podamos ser edificados y aquellos que están pasando por diferentes circunstancias similares o no, también puedan tomar fuerzas y saber también que Dios está en medio de todas esas cosas que nos pasan y Él está en control de todo. Y yo, como, bueno, lo considero a usted un amigo y quisiera expresarle lo siguiente, y es que lo admiro y admiro mucho la manera en la que Dios lo ha ayudado a salir adelante y esa forma en la que usted ha hecho las cosas. Sé que habrán luchas y todo dentro de su corazón, pero he visto esa fortaleza que Dios le ha dado y realmente es admirable y impacta. Bueno, en mi caso me impacta y yo sé que también a otros hermanos también les impacta de manera positiva lo que, como usted ha llevado las cosas y que gracias al Señor que lo tiene acá. Y decirle también que conocer a Cheer fue algo maravilloso para Sí, nosotros. Bueno, ustedes ya se lo hemos expresado. sí. Ha sido un regalo hermoso del Señor que nos permitió compartir con ella poquito tiempo, pero fue maravilloso y reímos y todo con Sí. ella. Entonces, agradecidos de verdad que hoy nos acompañara. No sé si tiene algo más que decir a los que nos están ¿No? escuchando. Que si Y estoy en estos momentos aquí es por la pura gracia y misericordia de Dios, que todos en algún momento dado vamos a experimentar este tipo de situaciones, que nadie está preparado para esto, nadie, eh, y estas experiencias hay que tomarlas así como llegan, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es aferrarse de la mano del Señor, porque aun cuando no tengamos fuerzas para hacerlo, Él es el que nos toma. Y me gusta mucho esta imagen del pastor que va a buscar las 99, encierra las 99 y va a buscar la perdida. Y dice que la toma en sus brazos, la toma sobre sus hombros y la lleva al redil. Entonces hay momentos en donde me pregunto por qué estoy acá o cómo estoy acá. Bueno, y la única explicación es porque el Señor me llevó en sus brazos. Entonces, el Señor está con ustedes. Para los que han perdido seres queridos, el Señor está con ustedes. Esto tiene un propósito, no lo entendemos, pero tiene un propósito. Pero nunca se alejen del Señor, más bien todo lo contrario, aférrense del Señor, aun cuando no tengamos fuerzas, porque en ese intento de aferrarse al Señor, aun cuando no tengamos fuerzas, Él nos toma en sus brazos y nos lleva en sus brazos, ¿verdad? amén, así Sí. es. Muchísimas gracias de nuevo, Paz, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más de Escudriñando las Escrituras, la voz de Dios al corazón. Nos vemos la próxima. Uy, qué cansada estoy, Dios mío. No ha empezado el día.